Hoy fue un día increíble. Logré comprar mi primera casa en el estado de Florida. Es una mansión de 3 pisos, una propiedad de época, antigua pero impresionante, construida alrededor de 1850. Cuando la vi por primera vez, su estructura me dejó sin palabras. Los detalles arquitectónicos, la madera tallada y los vitrales originales. Todo parecía sacado de otro tiempo. La casa tiene 4 habitaciones por cada piso, y aunque estaba algo desgastada, se mantenía majestuosa, como si hubiera resistido el paso de los años con dignidad. Lo más sorprendente fue el precio, solo unos pocos miles de dólares. Al principio pensé que estaba demasiado bien para ser verdad. Una casa de este tamaño y con tanta historia podría fácilmente valer más de $800,000, o incluso el doble, pero esta estaba lejos de ser tan cara. El vendedor, un hombre mayor, me advirtió que la casa era barata por cuestiones legales, pero no quiso darme más detalles. Pensé que tal vez se debía al mal estado de la estructura o la antigüedad de la casa, pero algo en su mirada me dio la impresión de que no me estaba diciendo toda la verdad. Cuando me entregó las llaves, no me hizo preguntas, solo me dio una advertencia vaga. Cuidado con lo que encuentres en los rincones. Algo en sus palabras no me convenció, pero con la emoción de ser propietario de una casa tan única, no le presté mucha atención. Sin embargo, conforme me fui asentando en la casa, comencé a notar detalles extraños. La madera crujía de una forma que no parecía propia de una casa tan antigua. Las sombras se alargaban de manera extraña, y a veces escuchaba susurros provenientes de las paredes. No era el sonido de la casa respirando, como me habían advertido otros propietarios de casas viejas. Era algo más, algo que parecía saber que yo estaba allí. Investigué un poco más sobre la historia del lugar y descubrí que la mansión había sido construida por una familia que desapareció misteriosamente en 1875. La leyenda hablaba de un pacto oscuro realizado por el patriarca, quien había sellado un acuerdo con fuerzas desconocidas para proteger a su familia de la pobreza, a cambio de algo mucho más siniestro. La familia nunca volvió a ser vista, pero los vecinos de la época dijeron que la mansión seguía habitada, aunque nunca veían a nadie entrar o salir. A medida que avanzaba la investigación, me di cuenta de que la advertencia del vendedor podría ser más grave de lo que pensaba. Algo en la casa sigue vivo, y no parece tener buenas intenciones. Pero les seré honesto, la casa estaba realmente hermosa, impecable, a pesar de su antigüedad. La madera, los acabados en las paredes, las molduras en los techos, todo se mantenía sorprendentemente bien. No parecía ser una propiedad que hubiera estado abandonada por años. Más bien, era como si el tiempo la hubiera respetado, como si algo estuviera protegiéndola. Pero por dentro, algo no encajaba del todo. Un día, después de haber pasado varios días escuchando esos susurros extraños, me armé de valor y le pregunté al vendedor si era normal ese tipo de ruidos en una casa tan vieja. Él se quedó en silencio. Su rostro se quedó serio por un segundo. Y luego, en lugar de responder, me sonrió de una manera que no me gustó para nada. Era una sonrisa forzada, como si intentara ocultar algo detrás de esa expresión. No pude evitar notar lo nervioso que estaba. Sin decir una palabra más, me entregó un papel y simplemente dijo: «Firma». Les seré honesto, esa sonrisa y ese gesto me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. No sé qué era, pero esa mirada no tenía buenas intenciones. La atmósfera de la casa, la sensación de que alguien siempre me estaba observando, lo hacía todo aún más inquietante. Pero ahí estaba yo, frente a la casa de mis sueños,
un sueño que de alguna manera se sentía más como una pesadilla a medida que pasaban los días. Y, sin embargo, el terremoto era grande en mi mente. La duda crecía, a pesar de la belleza de la mansión. Sabía que algo no estaba bien. Algo oscuro y ancestral parecía aferrarse a las paredes, algo que no podía ver, pero que podía sentir en el aire. A veces, la casa respiraba con un suspiro profundo, como si estuviera viva. Estaba convencido de que había algo mal en esa casa, algo que la mayoría no vería, pero que yo comenzaba a percibir con cada rincón que exploraba. Aún así, algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, a firmar ese contrato, aunque sabía que, al hacerlo, probablemente estaría atado a algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Cuando firmé el contrato, una sensación de calma extraña se apoderó de mí. El aire en la casa, que antes se sentía denso y cargado, de alguna manera se aligeró, como si todo ese mal que había estado presente se hubiera disipado. Por un momento, pensé que tal vez estaba sobrecargado de nervios y que mi mente había jugado conmigo. Sin embargo, esa sensación de tranquilidad no duró mucho. De repente, algo me hizo voltear, como una corazonada inquietante. Miré hacia atrás y lo que vi me heló la sangre. Sombras oscuras, figuras humanas pero distorsionadas, deslizándose hacia el sótano. No parecían moverse como personas normales, sino que se desplazaban de manera antinatural, casi flotando. Mi corazón latió con fuerza y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Quise gritar, preguntarme qué era eso, pero me sentí paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y el vendedor estaba ahí, más cerca de lo que esperaba. Su rostro, ya arrugado y con una expresión que oscilaba entre la preocupación y algo más sombrío, se acercó y en un acto completamente inesperado me dio una bofetada, fuerte y seca. «No los observes, si no, no se irán», dijo con voz grave y llena de urgencia. Fue como si esa frase estuviera impregnada de una advertencia ancestral, algo que había estado transmitido de generación en generación, pero algo que nunca podría comprender por completo. Me quedé estupefacto, confundido, con la cara ardiendo por el golpe. Mi orgullo estaba herido y una ola de ira comenzó a subirme. Quería gritarle, cuestionarlo, exigirle respuestas, pero al mismo tiempo, una sensación extraña me hizo detenerme. Algo dentro de mí me decía que cualquier reacción que tuviera podría empeorar las cosas. El ambiente en la casa era volátil, casi como si esperara una chispa para estallar. Así que, a pesar de mi frustración, mantuve la calma. Sentí cómo me temblaban las manos, cómo mi respiración se aceleraba, pero, en un esfuerzo por no perder el control, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta sin decir una palabra. Aquel hombre, el vendedor, me observaba con una mirada que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a decir. Las sombras que había visto antes parecían haberse desvanecido, pero la inquietud que me dejó esa bofetada no me abandonó. Algo más oscuro se estaba desvelando, y ahora, al parecer, yo estaba atrapado en el centro de esa historia. Pasaron los meses y, sorprendentemente, la situación con la casa parecía haber mejorado. No hubo más incidentes extraños, nada que me hiciera pensar que algo oscuro acechaba en las sombras, al menos en lo visible. De hecho, la remodelación estaba avanzando bastante bien, reemplazando las paredes, la madera deteriorada y restaurando detalles originales que la hacían tan especial. Los muebles antiguos, aunque llenos de polvo y cubiertos por el paso del tiempo, fueron vendidos a coleccionistas interesados. En el proceso, me encontré con varios objetos valiosos, figuras,
armas y medallas del ejército confederado. Algunos de ellos valían miles de dólares, lo que hizo que la compra de la casa fuera aún más una ganga de lo que había imaginado en un principio. Pero mientras limpiaba y vendía esos objetos, algo extraño ocurrió. En el tercer piso, en la tercera habitación, entre un montón de cajas viejas, encontré una llave que no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. La llave estaba oculta entre 3 cajas, dentro de 3 armarios dispuestos en una extraña alineación. Un patrón demasiado coincidente para no llamar mi atención, y sin saber por qué, algo en mi estómago me inquietó profundamente. Esa sensación de malestar, ese cosquilleo en la nuca, me decía que debía dejar todo tal como estaba. La llave, cuando la tomé entre mis manos, parecía de otro mundo. Era extraña, demasiado irregular, y al observarla con más detalle, algo me heló la sangre. Estaba hecha de hueso humano. No era una metáfora, ni algo que pudiera haber confundido con otra cosa. Su textura, la forma en que reflejaba la luz, todo en ella decía que había sido tallada a mano, con precisión, utilizando algo que no pertenecía a este mundo. Me asqueé instantáneamente y sin pensar demasiado, la dejé caer al suelo y la llave rodó lejos de mí. Pero en cuanto la dejé caer, me invadió una ola de dudas. ¿Por qué había una llave hecha de hueso humano en esa casa? ¿Para qué servía? ¿Qué puerta podría abrir una llave tan macabra? Una parte de mí quería olvidarlo. Deseaba que la llave fuera solo una extraña pieza más de la casa, pero algo dentro de mí me decía que no podía ignorarlo. Aquella llave, en ese contexto tan extraño, no parecía ser un simple objeto, sino una clave para algo mucho más oscuro, algo que probablemente estaba mejor olvidado. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la pregunta: ¿qué puerta estaba destinada a abrirse con esa llave? Los susurros comenzaron suaves, como si alguien estuviera susurrando desde una habitación lejana. Al principio, traté de ignorarlos, pensando que podría ser el viento o algún sonido extraño de la casa. Sin embargo, a medida que me adentraba en la casa, los susurros se intensificaban. No podía estar seguro, pero algo me decía que no eran voces de personas comunes. Los sonidos no tenían la fluidez de un susurro normal. Eran gruesos, ásperos, como si provenieran de gargantas profundamente rasgadas, casi animales. Me armé de valor. Tomé un arma que había guardado por precaución y decidí investigar. La casa estaba demasiado callada, y los susurros no dejaban de crecer en intensidad, como si se alimentaran de mi miedo. Bajé los escalones con cautela, mi corazón latiendo en mis oídos. La presión en mi pecho aumentaba con cada escalón que descendía. A medida que me acercaba al primer piso, los susurros se volvían más nítidos, más claros, aunque todavía incomprensibles. Parecían ser múltiples voces, todas hablando a la vez, pero de una manera que resultaba inhumana, como si una sola entidad hablara a través de muchas bocas. Las palabras no eran nada que pudiera entender, pero sí podía sentir su maldad en cada uno de esos murmullos, un peso en el aire, una presencia oscura que estaba ganando fuerza. Al llegar al segundo piso, los susurros eran ahora una constante, penetrando en mi mente. Las voces se entremezclaban con otras, distorsionadas, como si estuvieran bajo el agua o provenientes de una tumba profunda. Sentí que mis músculos se tensaban con cada paso que daba, pero algo me empujaba a continuar. Una necesidad inexplicable de encontrar el origen de esos sonidos, de comprender qué estaba pasando en esa casa. Finalmente, llegué a la puerta del sótano. Los susurros eran ahora ensordecedores, casi como un rugido bajo, y una corriente fría se deslizaba por el umbral.
Algo en la oscuridad detrás de esa puerta me hacía sentir que lo que estaba allí abajo no era simplemente un espacio vacío, era algo más, algo que había estado esperando, algo que se alimentaba de la casa, de sus habitantes. La puerta estaba cerrada con llave, pero mi mano temblorosa ya se había acercado a la perilla. No me atrevía a abrirla de inmediato, pero sabía que no podría huir sin conocer lo que estaba al otro lado. El sonido detrás de la puerta era casi un susurro sin palabras, una llamada, como si me invitara a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. Sin embargo, en mi mente, algo gritaba que debía irme, que todo esto era un error. Pero la llave que había encontrado, esa llave de hueso humano, ahora tenía un propósito, y no podía ignorar la necesidad de descubrir qué puerta podía abrir, qué puerta estaba conectada con lo que se escondía en el sótano. El susurro en mi oído me heló la sangre. La voz era clara y precisa, como si estuviera justo detrás de mí, susurrando esas palabras con una calma aterradora. «Usa la otra llave», dijo, como si supiera exactamente lo que había estado pensando. La tensión en mi cuerpo aumentó y, sin pensarlo, mi mano reaccionó. El arma se disparó de forma accidental y la bala atravesó el aire, haciendo un pequeño agujero en el techo. El sonido del disparo resonó en la casa, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más aterrador. De ese agujero en el techo, una sombra se deslizaba, seguida por algo que parecía un ojo grande, enorme, que parpadeaba lentamente, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. El ojo no era humano, su pupila era alargada, casi como la de un reptil, y su color, un amarillo enfermizo, me hizo sentir que mi cuerpo entero se paralizaba por el miedo. Me eché hacia atrás, pero no podía apartar la vista de ese ojo. Sentía que estaba siendo estudiado, analizado, como si algo o alguien estuviera observándome desde lo más profundo de la casa. El aire se volvió espeso y los susurros volvieron, esta vez más cercanos, más urgentes. Las voces resonaban como si se estuvieran mezclando con los murmullos del ojo que parpadeaba en el techo. «Usa la otra llave», repetían las voces, al unísono, con una insistencia que retumbaba en mis oídos. La luz en la habitación no era más que una sombra maldita, pero el ojo seguía parpadeando, como si estuviera esperándome para hacer un movimiento, para decidir si debía seguir adelante o huir. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina me inundaba, pero aún no sabía qué hacer. El súbito disparo había causado el agujero, pero lo que veía ahora era algo mucho más aterrador que cualquier imaginación mía. La llave de hueso, la que había encontrado en el tercer piso, de alguna manera, sabía que eso era lo que necesitaba para desentrañar este misterio. Pero, ¿qué pasaba con la otra llave? ¿Qué tan lejos debía llegar para comprender lo que se ocultaba en el sótano, en esa casa llena de secretos que no parecían ser de este mundo? El ojo continuó parpadeando lentamente, como si me retara, como si esperara que tomara la decisión correcta. La tensión en la habitación era insoportable y me sentí atrapado entre el deseo de encontrar respuestas y el terror de descubrir lo que realmente había en esa casa. La casa comenzó a temblar violentamente, como si estuviera viva, como si las paredes mismas estuvieran resonando con las voces, los gritos. Aquellos gritos que provenían de todas partes se hicieron más intensos, más desesperados. «Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta». Swingan, como si estuvieran implorando algo o exigiendo algo de mí. Cada palabra vibraba en mi interior y sentí cómo mi cuerpo respondía al terror. Cada fibra de mi ser se llenaba de pánico. La presión aumentaba
y la sensación de ser rodeado por una presencia opresiva era inconfundible. Era como si no pudiera respirar. Un impulso de huir me invadió, pero cuando miré alrededor, algo extraño sucedió. La habitación, que antes parecía tener límites claros, comenzó a expandirse, a distorsionarse. Las paredes se estiraban hacia el infinito y las ventanas, que antes me ofrecían una salida, desaparecieron por completo. Todo se volvía un vórtice de oscuridad y espacio que parecía absorberlo todo. No había escape. Sentí la presencia de la casa como si estuviera dentro de mi mente, presionando contra mi voluntad, empujándome hacia la única opción que quedaba, la puerta del sótano, esa puerta que ya había dejado cerrada por tanto tiempo. Mi mano temblaba al agarrar la llave de hueso, la clave, el pequeño cráneo dorado que había encontrado meses atrás, la clave que sabía, ahora, que tenía que usar. El cráneo estaba cubierto de un fino barniz dorado que reflejaba las luces débiles de la casa, y su textura, aún hecha de hueso humano, era tan extraña que me pregunté si el oro era simplemente una capa de engaño o si había algo más. Al insertarla en la cerradura, el sonido fue como un susurro que recorrió la casa. Un clic resonó en el aire, como un latido, y una sensación fría recorrió mi espina dorsal. Giré la llave una segunda vez, y el sonido de la cerradura liberándose fue aún más perturbador, como si algo atrapado durante siglos finalmente se hubiera liberado. Con la puerta ahora abierta, empujé lentamente con las manos sudorosas. La puerta se movió con dificultad, pero cedió, revelando lo que había más allá. La oscuridad que se extendía frente a mí parecía tragarse toda la luz. Un vacío denso y opresivo que me absorbió al instante. No había sonido, solo silencio. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todo el espacio estuviera esperando algo que no quería descubrir. Tomé una respiración profunda, y al hacerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si la casa misma estuviera respirando conmigo, esperándome. Di un paso al frente, cruzando el umbral, y al hacerlo, sentí que el suelo debajo de mis pies se desmoronaba, como si estuviera bajando hacia las profundidades de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y entonces, en el silencio absoluto, escuché una última voz, más clara que las demás, más cerca que nunca. «Bienvenido», Drenia susurró. La voz, o más bien los maullidos, se transformaron en algo que no era completamente animal, ni completamente humano. Eran como un eco multiplicado de voces distorsionadas, todas luchando por hacerse escuchar. Cada maullido parecía resonar en diferentes frecuencias, creando un caos mental que me hizo sentir como si mi cerebro estuviera a punto de desmoronarse, como si cada uno de esos maullidos estuviera reconfigurando la estructura misma de mi percepción. Con un esfuerzo sobrehumano, apreté los ojos con fuerza, buscando bloquear esos sonidos y esas visiones. Pero al abrir un ojo, un pequeño resquicio de luz, lo que vi ante mí me desbordó de tal manera que casi caí al suelo. El lugar que se abría frente a mí no era de este mundo, no era un espacio físico, sino algo más allá, un dominio que parecía burlarse de las leyes de la realidad. Había esferas flotando en el aire, suspendidas en una danza caótica. No eran esferas comunes. Algunas eran de colores que no se podían describir con palabras, como si fueran sombras de colores que ni siquiera existían en nuestro espectro visual. Colores que desafiaban la lógica, con tonos que nunca había visto ni imaginado. Había incluso formas que no se parecían a nada que pudiera reconocer. Figuras geométricas imposibles, distorsiones de la materia que desafiaban toda comprensión.
La atmósfera misma parecía estar hecha de algo más que aire, como si estuviera formada por pura información, por fragmentos de pensamientos o recuerdos rotos. Las formas y facetas de este lugar eran incomprensibles y mi mente no podía procesarlas. La sensación de desorientación era total. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera a punto de caer en una espiral interminable, hacia un lugar donde la lógica y la razón se desvanecían. Las voces continuaban, cada vez más cercanas, más numerosas. No solo escuchaba los maullidos, ahora también llegaban susurros, como si cada una de esas esferas tuviera una conciencia propia y estuviera intentando comunicar algo, pero en un lenguaje que mi cerebro no podía procesar. Los sonidos parecían formar palabras, pero eran tan caóticos que no podía entenderlas, como si cada fragmento de palabra fuera absorbido por el caos mismo. Esto no es un sueño, pensé, pero, a pesar de mi incredulidad, lo sabía en lo más profundo de mi ser. No había ninguna manera de que este lugar fuera una ilusión. Estaba aquí, de pie, en un espacio que no podía comprender, que no pertenecía a ninguna realidad que conociera. Miré alrededor, buscando alguna salida, pero todo lo que había era ese vacío distorsionado. Las esferas flotaban sin patrón alguno, y el aire estaba denso, saturado con una energía que no podía definir. La sensación de que algo observaba desde las sombras, algo que no pertenecía a este lugar ni a ningún otro, me llenó de pavor. En ese instante, un movimiento entre las esferas llamó mi atención. Algo o alguien se acercaba y sabía, sin razón alguna, que lo que fuera que estuviera viniendo hacia mí no tenía buenas intenciones. Las estructuras a mi alrededor no solo desafiaban la geometría, trascendían cualquier concepto que pudiera haber comprendido sobre el universo. Eran como fragmentos de algo que no pertenecía al espacio ni al tiempo, una distorsión palpable que me hacía cuestionar la misma naturaleza de la realidad. Líneas que no seguían ninguna regla, ángulos que se cruzaban de formas imposibles, y superficies que se curvaban y retorcían como si estuvieran vivas, respirando en un continuo flujo de contradicciones. No había una dirección fija, no había arriba ni abajo, solo un vasto vacío que lo engullía todo. La gravedad era solo un recuerdo lejano. Mi cuerpo, usualmente anclado por la fuerza gravitacional, parecía flotar sin control, suspendido en una eternidad sin sentido. No había referencia, solo caos. Si intentaba caminar, mis pies no tocaban el suelo, y los movimientos se sentían tan lentos, como si el tiempo se hubiera diluido hasta volverse apenas un susurro. En este lugar, todo lo que conocía sobre la naturaleza, sobre las leyes del universo, se desvanecía. La física no existía, y la sensación de estar perdido en un espacio sin forma alguna me hacía sentir como un insecto atrapado en un sueño eterno. Incluso los pensamientos que llegaban a mi mente se veían arrastrados y distorsionados, como si el mismo acto de pensar estuviera siendo deshecho en ese instante. No podía siquiera mantener una línea de pensamiento coherente. Era como si el concepto de orden hubiera sido erradicado. Miré hacia atrás, buscando algún tipo de refugio, y vi algo aún más perturbador: las sombras, aquellas que siempre se habían ocultado en los rincones oscuros de la casa, parecían moverse de manera diferente, como si algo las impulsara a escapar. Sentí su ansiedad, su temor palpable, como si el mismo aire estuviera impregnado de terror. Algunas de las sombras comenzaron a alejarse, se desvanecían lentamente, huyendo de algo más allá de mi comprensión. La idea de que incluso las sombras, las formas etéreas que habitan en lo más profundo de la casa, sintieran miedo me llenó de un terror visceral. ¿Qué podría ser tan temible en este lugar que las sombras mismas huían?
¿Qué entidad o fuerza podría afectar incluso a esos vestigios de oscuridad? Me di cuenta de que la casa, esa estructura que había comprado, estaba mucho más allá de lo que imaginaba. No era simplemente una construcción antigua, era un refugio para algo mucho más grande, algo que estaba más allá de la comprensión humana. No pude resistir más, aunque algo dentro de mí sabía que no debería estar aquí, que nada en mi ser estaba preparado para enfrentar lo que estaba viendo. No podía retroceder. La puerta se había cerrado detrás de mí y el lugar me había engullido completamente. Ya no era solo una casa antigua, era una prisión, una cárcel dimensional que me atrapaba en su vastedad, que me arrastraba hacia lo desconocido. ¿Qué soy yo aquí? Component placement, me pregunté en un susurro, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las voces, de las sombras y de esa presencia ominosa que acechaba desde las profundidades de este lugar extraño, esperando algo, quizás mi total desaparición. Y de pronto, las esferas comenzaron a girar más rápido, las voces aumentaron en volumen y una sensación de presión me rodeó, como si algo o alguien estuviera observándome y esperando. El sonido de algo gigantesco moviéndose retumbó en el aire, y la vibración que lo acompañaba parecía recorrer mi cuerpo como una onda de choque. El suelo, si es que aún se podía llamar suelo, comenzó a temblar. Pero no era un temblor común, era una vibración profunda que parecía venir de las entrañas mismas de este lugar, de un ser que habitaba en las profundidades de esta distorsionada realidad. A medida que las raíces que emergían de las esferas se retorcían y se entrelazaban, una danza caótica comenzó. Cada una de las raíces parecía tener vida propia, moviéndose con una velocidad y propósito que no comprendía, como si fueran partes de una criatura inmensa y viva. Se alzaban y caían con una violencia inusitada, extendiéndose y retirándose de las esferas como si se comunicaran entre sí, o como si estuvieran siguiendo alguna orden que solo ellas conocían. De entre las sombras y el caos de las raíces emergió una figura, un gato, pero no uno común. Este gato era gigante, mucho más grande que cualquier criatura que hubiera visto antes. Sus ojos cambiaban de forma constante, como si estuvieran viendo más de lo que podía percibir, como si su visión abarcara múltiples dimensiones a la vez. Los ojos no solo cambiaban de color, sino también de forma, adoptando patrones fractales que nunca cesaban de mutar. Era una criatura de pesadilla, una manifestación de algo que se encontraba más allá de cualquier lógica. Me quedé paralizado, observando. El gato me miraba con una intensidad que no podía describir. No solo me veía, me penetraba con su mirada, como si pudiera ver directamente a través de mí, como si estuviera analizando algo mucho más profundo que mi cuerpo o mi alma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí cómo la atmósfera alrededor se volvía cada vez más densa, más opresiva. La sensación de ser observado por algo tan antiguo y vasto hizo que mi mente comenzara a tambalear. Entonces, el gato maulló, pero no fue un maullido común, sino un sonido profundo, resonante, que llenó el espacio con una vibración inquietante. De repente, los maullidos no provenían solo de él. Una multitud de maullidos surgió de diferentes direcciones, distorsionados y no unidireccionales, como si fueran ecos de una criatura fragmentada, o tal vez de muchas criaturas que compartían la misma esencia. Los maullidos no eran solo sonidos, sino presencias que se movían, se multiplicaban en todas partes, una cacofonía interminable que no provenía de un solo lugar, sino de múltiples realidades al mismo tiempo. Cada uno de esos maullidos se sentía como un golpe a la cordura,
una grieta en mi percepción de la realidad. Los ecos de esos maullidos parecían rasgar mi mente, haciéndome cuestionar lo que estaba sucediendo. Las raíces continuaban su danza, y la gigante criatura, el gato, se acercaba lentamente hacia mí, como si estuviera evaluando si debía acercarse más o si debía dejarme ir. ¿Qué es esto?, susurré, pero no hubo respuesta. Solo el retumbar de las raíces y el maullido eterno del gato. Era como si el gato estuviera pidiendo algo, o quizás esperando algo de mí, pero no podía comprender qué. ¿Era un guardián? ¿Un mensajero? ¿O tal vez algo mucho más antiguo? Algo que se alimentaba de la confusión, del miedo. Un miedo primordial comenzó a apoderarse de mí. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no debía estar allí, que no debía haber abierto esa puerta, que la casa me había atraído a este lugar por una razón y que las respuestas que buscaba no me traerían consuelo. La sensación de pavor se apoderó de mí como una neblina espesa, y por un momento no pude pensar con claridad. Mi mente estaba llena de caos, tratando de procesar lo imposible. Un gato gigantesco, con ojos que cambiaban como si estuviera viendo todas las realidades al mismo tiempo, y ahora, hablándome, como si fuera una entidad consciente y poderosa. La respuesta que me dio, cargada de furia y desdén, me golpeó como una ola de terror. ¿Qué te trae para molestar al tercero de los tres reyes del caos? Las palabras resonaron en mi mente, pero no por la simple curiosidad que mostraba el gato, sino por la revelación que escondían. 3 reyes, 3 habitaciones, 3 cajas. El patrón se volvía cada vez más claro, como un rompecabezas macabro que no quería ser resuelto. Sabía que algo estaba profundamente mal en esta casa, pero esta era la verdadera razón, lo que estaba oculto debajo de la superficie. El tercero de los 3 reyes del caos. Eso implicaba que había más, que todo esto formaba parte de algo mucho mayor, algo que estaba más allá de mi comprensión. No estaba preparado para esto, no estaba preparado para enfrentarme a algo tan antiguo, tan distorsionado por el tiempo, que parecía estar por encima de la misma realidad. ¿Cómo podría alguien estar preparado para algo así? Las palabras del gato fueron un golpe más fuerte de lo que había experimentado en mi vida. Me estaba enfrentando a una fuerza que parecía más grande que la misma casa, algo que había estado esperando en el sótano, algo que nunca debí haber liberado. Me molesta que vengas, interrumpas de mi sueño solo para al final decir que no tienes nada que preguntar. Lárgate antes que te borre. Esas palabras, llenas de poder y maldad, me hicieron temblar hasta los huesos. Era como si me estuviera mirando, no solo con los ojos, sino con toda la esencia de su ser. No era un gato común, no era siquiera una criatura de este mundo. El miedo me invadió como una ola hiriente. No pensé en las consecuencias, no pensé en nada más que en huir. En un impulso instintivo, cerré la puerta del sótano con toda la fuerza que pude reunir. El sonido del metal chocando contra el marco resonó en la casa como un eco sombrío, pero no me calmó. De hecho, el silencio que siguió fue aún más aterrador. El súbito cierre de la puerta no detuvo los ecos en mi mente. Aún podía oír su voz resonando en mi cabeza, su amenaza: lárgate antes que te borre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de poder tenía este rey del caos? Y entonces lo entendí. Era el mismo miedo que sentí cuando el vendedor me advirtió que no mirara al sótano, que no me acercara a esa puerta. Él sabía algo que nunca entendí en ese momento, pero ahora lo sabía. Esta casa estaba maldita, no solo por su antigüedad, no solo por su estado. Había algo mucho más oscuro aquí, algo que estaba vinculado a ese lugar y a lo que se encontraba en el sótano,
Había liberado algo que no debía haber tocado. Había interrumpido su sueño, y ahora no había forma de escapar.